Capítulo 1. La jurisprudencia en el siglo XIX, el nacimiento de la doctrina probable en la regeneración. Como planteamiento general del problema, tenemos que los derechos son aquellos que los jueces dicen a través de las sentencias de tutela. Esto chocando con la forma tradicional de entender las fuentes del derecho en un sistema jurídico neorromanista como el nuestro, el colombiano. Este sistema dice que 1. Los jueces meramente aplican la ley sin crearla. 2. Los pronunciamientos judiciales son importantes para ilustrar las normas positivas solo cuando éstas son oscuras o ambiguas. 3. Que la obligación judicial de fallar conforme a derecho se cumple bajo las reglas establecidas por el constituyente o el legislador. También nos indica que los jueces están atados a la ley, pero son independientes frente a los sistemas judiciales, siendo así la jurisprudencia una fuente auxiliar o secundaria donde los jueces se limitan a resolver diferencias interpretativas que se encuentran en los textos positivos. A finales del siglo XIX, el derecho colombiano importó del derecho español los conceptos de doctrina legal probable y doctrina constitucional. Origen y establecimiento en Colombia de la doctrina legal. La Constitución de 1886 reaccionaron contra la versión del sistema federalista establecido en la Constitución de 1863. En 1875, el candidato presidencial Rafael Núñez, como propuesta, indicaba que el país necesitaba reformar el sistema político para que el país superara el desorden y la violencia que se vivía en el momento. En 1886, aquí se materializa dicha propuesta en la que se derogó el arreglo federalista de la Constitución de Río Negro. En 1885 y 1886, la capacidad de expedir las leyes se descentralizó en el Congreso de la República. En 1886 y 1887, las legislaturas ordinarias fue donde surgió el verdadero esfuerzo de refundar el país desde el punto de vista jurídico. Con la Ley 61 de 1886 se puso el fundamento de esta nueva judicatura. La doctrina legal española y su recepción en Colombia. Todos los casos podían ser resueltos por el juez en estricta y literal obediencia de algunas disposiciones legales. La doctrina legal se trataba más de obligar a los jueces inferiores a respetar el sentido o significado abstracto que le daba la Corte de Casación a una disposición legal. La desconfianza frente a los jueces en la tradición jurídica francesa. La Unión de 1872 era fundamentalmente el Código Civil de Bello adoptado en Chile en el año 1855. El código chileno era a su vez se abundaba harto del Código Napoleón de 1804, que por razones de parentesco ideológico, pues todos estos textos eran legales y establecían como principio fundamental del derecho y sus fuentes la prohibición de que los jueces, por medio de sus sentencias, pudieran pronunciarse por vía de disposición general y que la reglamentación sobre las causas que se les sometiese. Ya desde la mitad del siglo XIX, los franceses empezaron a hablar de la jurisprudencia constante y los españoles hablaban de la doctrina legal. Estas nuevas expresiones contenían como un importante concepto del derecho que es el legalismo liberal que había instaurado en estos dos países. Según estos nuevos conceptos, la interpretación que hiciera la Corte de Casación sobre un mismo punto de derecho constituía autoridad persuasiva en Francia o incluso obligar a España en España a los jueces inferiores, y las nuevas reglas de procedimiento civil españolas que fueron establecidas en 1855 de la violación de la doctrina legal por el juez inferior era causal suficiente para casar el fallo. Había una empresa recopiladora de dallos en Francia y de Pantoja en España, en donde se encontraban con el paso del tiempo émulos en Colombia. En el año 1864, el señor Secundino
ya estaba advirtiendo a la cultura jurídica nacional la necesidad de leer con cuidado la jurisprudencia como forma de complementar los vacíos necesariamente existentes en el derecho nacional. En el desarrollo de la jurisprudencia en Colombia, a finales del siglo XIX, acusó la marcada influencia de estos acontecimientos europeos, en donde se expidió el Código Civil de la República. El segundo capítulo inicia con la integración de la Constitución del 91, puesto que aquí ya se da un valor aumentado a la jurisprudencia colombiana. Quiere decir que la doctrina probable puede haber sido hablada de una manera para derogar, pero no fue derogada por la Constitución. Al contrario, fue estudiada por la sentencia C836 del 2001, quien también se encargó de hacer la evolución de las decisiones judiciales, para tener así un estudio de que primero fue la doctrina legal y pasó a la doctrina probable, y por medio de la sentencia T406 del 92 se convirtió en una doctrina constitucional, y que asimismo esta, por medio de la sentencia C836 del 2001 ya nombrada, volvió a restaurarse con el nombre de doctrina probable. Todo este mecanismo fue basado bajo estas jurisprudencias como la C037 del 96, quien da la implementación del principio de igualdad, dándole a la Corte Constitucional una doctrina fuerte, un fuerte en las decisiones, y sustancialmente con la sentencia unificadora 047 de 1997, esta afirma que debe ser obligatoriedad el uso de la jurisprudencia o del precedente judicial, y se contradice ya que en el artículo 230 de la Constitución Política dice que no debe ser así. Por ende, mediante la sentencia 131 del 93, la Corte afirma el término obligación inconstitucional, porque el precedente judicial debe ser tomado como una guía, como un auxiliar, más no como una obligatoriedad. Para este término, el artículo 37 del decreto 2391 del 91, como el reglamento de las tutelas, afirma que la parte ejecutiva debe ser solamente tomada en manera de interpares, siendo así un nuevo round para lo que se llaman los reformistas y los tradicionales. Estos, sujetos a una tradición de la Constitución y por medio de la Ley 153 del 87, donde hablan de los vacíos normativos, que estos, al no ser aplicados, donde no hay ley o donde no hay leyes para aplicar en un caso determinado, se lleva a la Constitución. Quiere decir que la Constitución sí es una doctrina constitucional, o sí hay doctrina constitucional, y se puede ver de dos roles. La primera, interpretativa, ya que tiene el poder de interpretar las leyes, y la segunda, integral, porque cuando se habla de Constitución debe ser de obligatoriedad. Asimismo, la sentencia T123 de 1995 propone un mecanismo disciplinario jurisprudencial para alineamientos determinados al uso de realizar o a la hora de buscar la jurisprudencia o los precedentes judiciales determinados. Y por último está el gran finale de la sentencia C836 del 2001, quien hace la redacción de las líneas en las que debe estar basado los jueces internos o la coherencia interna, y por último los tribunales o las altas cortes, que deben ser como tomadas como coherencia externa. La consolidación de la doctrina del precedente 1996-2000, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia 270 de 1996, la controversia con el Congreso de la República, la doctrina constitucional vigente sobre el valor de las sentencias de constitucionalidad abstracta. Sobre este punto, como era de esperarse, la Corte reitera la doctrina existente desde siempre con unos pocos cambios que permiten el acomodamiento de las prácticas contemporáneas de exequibilidad condicionada o manipulativa. Consolidación del sistema de precedentes constitucionales 1997-1999. El Laboratorio de Cultura Jurídica, que se encuentra en la sentencia T175-97. La línea de jurisprudencia, que establece un sistema fuerte de disciplina jurisprudencial vía artículo 13 de la Constitución, ha venido consolidándose
al interior de la Corte después de que la mayoría unánime la prohijara en su interpretación de la ley estatutaria. En la sentencia T-175/97, la Corte acumula y revisa 253 decisiones de tutela, en las que funcionarios del sector justicia se quejan de ser sujetos de un trato discriminatorio en materia laboral. Según los demandantes, los ahorros por cesantías de quienes no se acogieron al nuevo régimen de cesantías de la rama judicial, al permanecer en manos del Estado y no de los fondos privados, para sus compañeros que ahorran en fondos privados de liquidación, se realiza de manera inmediata, con lo que se establece una desigualdad del trato que vulnera el artículo 13 superior. Resistencia dentro de la línea jurisprudencial. ¿Existen reglas de precedente en la jurisdicción común? La sentencia T-321/98 revela que el triunfo relativo de una determinada opinión constitucional no excluye la posibilidad de disenso y contraargumentación. Este efecto de la argumentación jurídica ya fue observado en el año 1995, cuando era evidente y hasta aparentemente indiscutible el triunfo del tradicionalismo de fuentes. La línea jurisprudencial 1999-2000. En primer lugar, debe anotarse que aunque las sentencias de unificación tienen el valor ampliado en consideración a que se emiten por parte de la Sala Plena, el valor de precedente se aplica a toda sentencia de la Corte Constitucional, bien sea de tipo constitucional, tipo tutela o tipo de sentencia de unificación. Muchas gracias por su atención.